Hola a todos y bienvenidos de nuevo a JMF Tutors. En esta ocasión vamos a ver cómo hemos llegado a esta composición desde esta imagen inicial. Veremos el potencial de la corrección selectiva de color, la profundidad de luz y las ventajas de aplicar una imagen en una máscara de capa. Como siempre, espero que os guste y sirva. Soy Jordi Morella Fierro y vamos a empezar. Como siempre, recordaros que en la descripción del vídeo os dejaré todos los materiales para que podáis practicar este tutorial. Bien, pues vamos a empezar. Primero de todo, archivo, abrir y vamos a abrir nuestra imagen de fondo. Bien, aquí la tenemos. Como veis, hay una gran diferencia entre los colores que tiene esta imagen a la de nuestra composición final. Estos cambios en el color lo he hecho con la corrección selectiva de color, una herramienta súper potente la cual podemos llevar desde imagen, ajustes y corrección selectiva. Bien, aquí desarrollaremos desde un punto de vista destructivo de la imagen. Me explico, quiere decir que todo lo que apliquemos, todos los valores que cambiemos aquí, se aplicarían en la imagen, pero después no los podríamos corregir ni eliminar. Tendríamos que empezar de nuevo de cero. Por lo tanto, tenemos la gran ventaja de que lo tenemos la corrección selectiva de color en una capa de ajuste. Aquí lo tenemos haciendo clic en nuestras capas de ajuste. Damos en corrección selectiva de color y como ya sabéis, nuestras capas de ajuste nos vienen con una máscara de capa. Y aquí siempre podemos modificar los valores. Podemos modificar todos los valores aquí, siempre que queramos. Una vez tengamos esta o 1000 capas. Y además, con nuestra máscara de capa, podremos ocultar o mostrar parte de la corrección de colores que nosotros hagamos. La corrección selectiva de color, aunque parezca a veces un poco compleja, teniendo un par de conceptos claros, creo que es fácil de utilizar, es solo cuestión de práctica. Y ya veréis que llegaréis a la misma conclusión que yo, que es una herramienta muy potente. ¿Qué dos cosas claras tenemos que tener? Una, primero, como veis aquí en la paleta de las propiedades, estando la corrección selectiva, veis aquí que nos pone colores y hay un desplegable, que nos viene con todos los colores, digamos, básicos, ¿no? Que es rojo, amarillo, verde, cian, azules y magenta. Luego los blancos, podríamos decir que serían las iluminaciones, los neutros los medios tonos y los negros pues podrían ser las sombras, para que se entienda bien. Y luego también en la descripción del vídeo, en los materiales, os voy a dejar esta imagen, que es una imagen de colores contrarios, para que veáis si ahora estoy de corrección selectiva, bien. ¿Qué quiere decir esto de color contrario? Pues muy claro, el cian, como veis lo tenemos aquí. Vamos a ver. El cian lo tenemos aquí, el color contrario al cian sería el rojo. Eso quiere decir que aquí donde pone cian, en el lado contrario, podría poner rojo tranquilamente. Donde el magenta debería poner aquí verde. En los amarillos podría poner azul y ya está. Y los negros pues es para darle más o menos saturación al color, ¿de acuerdo? Bien, y lo segundo que tenemos que tener claro es que todo lo que modifiquemos aquí, todos los valores que le demos ahora aquí, actúa solo sobre este color que tenemos aquí elegido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para que lo veamos claro, si yo elijo el color verde a ser una imagen que contiene mucho verde, el contrario es el magenta. Por lo tanto, trabajando sobre el verde, si yo le resto magenta, como veis, aparecen los verdes mucho más verdes, porque al quitarle magenta, como vemos aquí, que está apareciendo, quitarle magenta, está apareciendo más que el color contrario, que es el verde. Si lo llevamos al más 100%, que es añadirle magenta a los verdes, como veis, los verdes ya no son tan verdes, que si no, se nos van tirando más hacia el color magenta. ¿Veis la diferencia? Ahí está.
Ahí le tenemos. Y lo que os decía de los negros, que lo tenemos en todos los colores, si ahora le doy más saturación, es que se nos satura más al tope, y si le quitamos saturación al color. Eso ahora, os lo digo, os lo repito, perdón, solo actuar sobre los verdes. Si actuáramos sobre los rojos, como veis el rojo es el contrario al cian, para hacerlo más claro. ¿Sí? Si yo le resto cian, si os fijáis, por ejemplo, en parte de aquí de la hierba que se ha puesto, o estas partes que son más rojas, o sobre todo mucho se ve también la corteza del árbol, ¿veis? Al quitarle cian aparecen más los rojos. Al ponerle cian, ¿veis? Los rojos prácticamente casi desaparecen. Por lo tanto, si yo le quito todo el cian y es más rojo, y luego con el negro le doy mucha más saturación, veis aquí la corteza del árbol como se ha colocado mucho más rojo, o incluso estas florecitas de aquí, que se ve mucho más el color rojo. ¿De acuerdo? Entonces, en los rojos de la imagen los podemos aquí modificar. Bien, pues una vez visto esto, creo que voy a actuar ya sobre los colores para que lo vayáis viendo, para llegar más o menos a un resultado como el de la composición. Y por lo tanto, primero vamos a trabajar sobre los rojos. Lo vamos a dejar a 0. Voy a subir un poco el magenta, que actúa, recuerdo, sobre los rojos. Por lo tanto, y como veis, en el color rojo he subido un poquito el magenta, que va a hacer restar un poco el verde. ¿De acuerdo? Bien, el amarillo lo vamos a dejar a 0 y la saturación tal cual estaba. Nos vamos a ir al amarillo. El amarillo sí que vamos a tocarle bastante, porque como veis las hierbas y todo esto está muy verde y en nuestra composición ha ido bastante tirando hacia el amarillo. Por lo tanto, dentro de los amarillos vamos a quitarle cian, y por lo tanto lo que estamos haciendo es añadirle rojos. Vamos a más o menos por ahí, como veis, aquí ha aparecido un color más rojizo. El magenta vamos a subirle a 50 y algo, casi 60. A ver, más o menos por ahí estaría. Como veis ya, lo que hemos hecho, el magenta, al poner más magenta, ha sido quitar más verde. Y ahora vamos a resaltar un poco más el amarillo, no mucho más, pero más o menos por ahí estaría bien. Y le vamos a dar un poco más de saturación a los amarillos, más o menos sobre 10, ahí estaría bien. ¿Veis? Ya se nos va acercando bastante el tema. Ahora vamos a trabajar sobre los verdes, ahí está. Y trabajando sobre los verdes, pues vamos a restarle cian para darle un colorido un poco más de rojo, que estos verdes tengan un poquito más de rojo. Ahí está, como veis, aquí nos va cogiendo una tonalidad, todo por aquí, de unos colores más rojizos. También la corteza del árbol. Al magenta le vamos a subir más o menos aquí para que quede todo menos verde. A 58 más o menos. Recordar que el magenta, cuando le estoy añadiendo magenta, le estamos restando un poquito de verde. Ahí está, un poquito más quizá, 57. Bueno, por ahí estaría bien. Quizá un poquito menos. Por ahí estaría bien. Vamos a subirle los amarillos para darle todavía un poco más de amarillo a estos verdes. Y más saturación, no mucho más. Ahí, más o menos ahí estaría bien. Como ya hemos trabajado rojos, amarillos y verdes, pues ahora ya cianes, azules y magentas no los vamos a tocar porque
lo volveríamos casi a dejar como antes, depende de la operación que hiciéramos, ¿eh? Como son colores contrarios, pues sobre estos ya no voy a trabajar. Ahora sí, solo voy a trabajar un poco sobre los blancos, muy poquito. Vamos a darle aquí +1 de magenta. Al amarillo voy a subirle 3. Sobre los blancos, normalmente iluminaciones neutros y negros se trabaja con valores pequeños, no nos podemos pasar demasiado. Y el negro vamos a darle como mucho, a ver, 9, ahí estaría bien. Está un poquito más saturado el blanco, ahí estaría bien. Sobre los neutros, los medios tonos, vamos a bajarle un poco de cian. Ahí estaría bien. Vamos a subir un poquito el magenta. El amarillo también lo vamos a subir un poquitín. A ver, 8, 9, por ahí estaría bien. Y sí que le vamos a dar un poco más de saturación. Ahí está. A ver, ahí nos queda muy oscuro. Como veis. Ahí. Hay que jugar. No pasar de los 15-20. Si nos pasamos, ya veis, pierde mucha calidad. Ahí, simplemente darle un poquito de saturación a los medios tonos y ya estaría. Los negros los vamos a dejar tal cual están. Ahí está. Bien, pues más o menos, si vemos la composición, además de pensar que después más adelante llevarán otros filtros encima, por lo tanto yo creo que ahí se acerca bastante. Bien, pues aquí tendríamos ya la corrección selectiva. Ahora recordaros que en cualquier momento podemos venir a hacer clic aquí en la capa donde la corrección selectiva y modificar los valores que queramos, aunque después tengamos muchas más capas. Y también que como tenemos la máscara de capa, si hacemos clic en la máscara de capa, color frontal negro, y cogemos un pincel, voy a poner ahora la opacidad al 100% para que lo veáis claro. Si yo quisiera quitar la corrección selectiva a esta parte del tronco, pues la podría quitar. Si la quiero devolver, ya sabéis, color blanco, la devuelvo. Si con el negro quiero quitarle pero solo un poquitín, no mucho, bajaríamos la opacidad y aquí podríamos trabajar todavía mucho más la corrección selectiva en ciertas partes donde vosotros queráis. Bien, visto esto, ahora lo que vamos a hacer va a ser, como sabéis, aquí en la composición final tenemos a la chica sentada, nos viene como un rayo de luz, ¿sí?, que ilumina algunas partes, o tiene que iluminar para darle más realismo, unas partes del suelo, la parte de la chica, ¿vale? Pero de la capa de fondo nos tiene que iluminar toda esta parte más que el resto de la composición. Para ello nos vamos a preparar aquí una capa de ajuste de curvas. Ahí la tenemos. Vamos a iluminar bastante. Ahí estaría bien. Nos vamos a colocar encima de la máscara de capa y con control I la vamos a invertir. Y esto ahora vamos a trabajar sobre color frontal blanco y un pincel. Vamos a darle una opacidad no muy alta, del 25% más o menos. Y toda esta parte donde va a ir más iluminado, vamos a darle más luz. Vamos a enseñar más luz. ¿Sí? Ahí está. Y podéis dar sin miedo porque os recuerdo que estamos trabajando sobre una máscara de capa. Y sobre las máscaras de capa, si nos pasáramos aquí, simplemente con poner el color frontal negro, como veis, podemos volver a ocultar. Por lo tanto, podemos ir trabajando. Ahí está. Una vez tenemos esto, vamos a crear lo que es el rayo de luz. Vamos a ir a capa, nueva capa. Ya le vamos a poner rayo.
Ahí lo tenemos. Y vamos a elegir la herramienta lazo poligonal. Vamos a hacer el primer clic incluso fuera de la imagen, más o menos aquí en el medio superior, donde imaginemos que entraría la luz del sol. Hacemos un clic, más o menos nos venimos por aquí, que es toda la zona que hemos iluminado, y ahí ya nos iríamos hasta arriba. Al juntar con el primer clic que hemos hecho, como veis, se nos aparece un circulito al lado del lazo, y ahí ya nos cierra la selección. Hacemos un clic y ya tenemos la selección hecha. Ahora vamos a ir al degradado y vamos a elegir un degradado, como está aquí, de blanco a transparente. Nos vamos a poner aquí fuera de la imagen, hacemos clic, arrastramos hasta aquí más o menos y dejamos ir y ya tenemos el rayo de luz hecho. Con control D deseleccionamos y ahora le vamos a aplicar un filtro. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y aquí le tengo uno de 44, más o menos podemos buscar lo que vosotros queráis. 100, bueno, más o menos a gusto. Lo voy a dejar por aquí. Le damos a OK y a esta misma capa le podemos rebajar la opacidad para que nos dé más o menos luz. También os lo dejo a que dejáis a vuestro gusto. Y ahí ya tenemos nuestro rayo de luz que ilumina una parte del suelo que tiene más luz. Bien, para ir organizando, vamos ya a hacer clic sobre la capa de fondo, con la tecla mayúsculas o Shift pulsada aquí en curvas, clic en la carpeta para hacer un nuevo grupo y le vamos a llamar fondo. Y ya tenemos todas las capas de fondo metidas en un grupo. También vamos ya a cerrar la imagen de colores contrarios. Y ahora vamos a por el siguiente paso, que va a ser introducir la modelo. Bien, para ello vamos a ir a Archivo, colocar elementos incrustados, Modelo, colocar. Todas las imágenes yo os las dejo recortadas, son imágenes PNG y ya os saldrán recortadas. Entonces con la tecla Shift y estirando de una esquina, en este caso de la izquierda, aumentamos el tamaño de forma proporcional y la vamos a dejar colocada por aquí. Un poquito más, vuelvo a presionar tecla Shift y estiramos un poquito más y la recolocamos. Yo creo que por aquí estaría bien. Ahora, como veis, la modelo está muy clara. Vamos a aplicarle a esta capa, a la capa de la modelo, un ajuste de curvas. Vamos a hacerle aquí, a bajar para aumentarle un poco la oscuridad. Vamos a hacerle primero clic aquí para hacerla como máscara de recorte para que actúe solo sobre la modelo. Como veis, ahora ya se nota mucho más la oscuridad y también vamos a resaltar un poquito las luces haciendo un poquitín de ese. A ver, yo creo que ahí estaría bien. Vamos a las luces un pelín más arriba. Yo creo que aquí estaría correcto. Una vez colocada, ahora vamos a trabajar un poco las luces. Ahora el rayo lo tenemos muy bajo, una opacidad de 45%, pero pensar que la iluminación más o menos vendrá seguramente sobre el 65, 70, bueno, irá a gustos, pero más o menos habrá algo más de iluminación. Ahora de momento lo voy a dejar así. Y nos vamos a colocar en la capa de curvas y encima de ella vamos a crear una nueva capa. Vamos a ir a edición y vamos a rellenar. Vamos a rellenar con 50% de gris y vamos a dar a OK. Y esta capa la vamos a poner en modo luz suave. Ahora con el zoom vamos a acercarnos a la chica. Recuerdo que con la tecla barra espaciadora se nos coloca la mano y podemos mover. Así la vemos todo correcto. Y ahora con la herramienta sobre exponer vamos a dar
iluminaciones y con la herramienta subexponer damos sombras. Vamos a empezar con las iluminaciones. Vamos a coger un pincel de un tamaño reducido y con una dureza 0, y donde nosotros creamos o donde se ve que va a haber más iluminación, vamos a ir pasándole poquito a poquito, ¿veis? Y le vamos dando más reflejo a la ropa. Ahí está. Aquí yo ahora no me voy a entretener demasiado, voy a hacer así por encima, pero es un trabajo que si le dedicáis el tiempo necesario, le da un toque muy bueno a la imagen y mucho más realista. Así que, ya os digo, yo no voy a perder mucho tiempo, le voy a dar así que más o menos se vea bien. Por ejemplo, aquí en una parte de la mano recibe más luz y en la otra es más oscura. En esta parte de la cara voy a hacer el pincel un pelín más grande. Recibe algo más de luz y sin embargo, vamos a darle un poquito más aquí. Eso es. Y sin embargo, cambiamos a herramienta subexponer. Y en este lado de la cara pues recibe algo menos de luz y veis cómo lo podemos oscurecer, igual que esta parte de la mano. Este lado tiene que ir más oscura, ahí está. Y luego estos pliegues de aquí, si ahora los ponemos un pelín más oscuros, hace mucho más contraste, queda mucho mejor. Ya os digo, yo ahora no me voy a parar mucho más, pero es un trabajo que dedicarle el tiempo necesario porque le da un toque realmente muy bueno. Si queréis ir cambiando de una herramienta a otra, en lugar de ir viniendo hasta aquí, si yo estoy trabajando con la herramienta sobre exponer, yo estoy aquí dándole más luz. Si yo quiero oscurecer sin tener que ir a la herramienta y cambiar, con la tecla Alt, como veis, cambia. Suelto la tecla Alt y cambia de herramienta, ¿de acuerdo? Así nos agiliza un poquito más el trabajo. Aquí lo vamos a oscurecer un pelín más. Y aquí un poquito más de luz. Bien. Pues aquí tendríamos la iluminación de los rayos, que ahora al colocarla sobre la capa de rayo y subirle la opacidad, ya nos da una sensación mucho más realista. Bien, primero vamos a fusionar un poquito con el césped. Lo que vamos a hacer va a ser ir a la capa de la modelo y agregar aquí una máscara de capa. En la máscara de capa vamos a coger el color frontal negro y un pincel botón derecho, difuso, de un tamaño más o menos así estaría correcto. Y vamos a coger una opacidad, pues eso, del 36-45%, y vamos a ir poco a poco dándole un poquito aquí para fusionarlo con el césped. Una vez ya tengamos un poquito el borde fusionado, vamos a cambiar de pincel. Voy a coger uno de estos que viene por defecto con Photoshop de hierbas y le vamos a ir haciendo clics por aquí, como veis. Nos da la sensación de que el césped está un pelín por encima. Yo ahora lo estoy haciendo bastante rápido para no perder mucho tiempo, pero aquí vosotros ya también tenéis que ir jugando con tamaño de pincel, etcétera, etcétera. Una vez ya lo tengamos, como veis aquí todavía se ve un poquito el vestido, pues vamos a cambiar de pincel, otra vez el difuso y le vamos a dar más veces. Ahí está. Luego jugamos un poco con la opacidad y en ciertos sitios pues podemos dejar que, perdón, control Z, con X cambiamos el color frontal a blanco y con menos opacidad en algún sitio podemos dejar que se vea un poquito más el vestido, en otro menos, y darle esa sensación de que está el vestido entre el césped. Aquí vamos a ocultar un poco más. Bien, por ahí más o menos sería suficiente para el tutorial. Ya os digo, podéis jugar con estos dos pinceles y buscarle una fusión que nos dé la sensación que está entre el césped. Vamos a continuar con la sombra y para ello vamos a crear una capa por debajo de la capa modelo.
Para hacerlo directamente solo tenemos que tener presionada la tecla control, hacer clic sobre el icono de la capa. Como veis ya nos queda la capa por debajo. Doble clic para cambiar el nombre. Sombra modelo. Y lo único que vamos a hacer va a ser coger el color frontal negro, un pincel con una opacidad bajita del 20, 22, 25%. Y con unos clics vamos a ensombrecer por aquí. Ahí está, más cerca de la modelo le vamos a pasar otra vez, porque como sabéis las sombras va de más a menos, a medida que nos vamos alejando del objeto la persona que da sombra, pues cada vez tiene menos sombra. Y yo creo que ahí ya estaría correcto. Si nos pasáis en algún sitio y decís yo aquí me he pasado, vais a la goma de borrar, rebajamos la opacidad y aquí podemos quitarle. Y lo vais adecuando a vuestro gusto. Yo creo que ahí estaría bien. Después la capa de la sombra, si queremos también podemos bajarle un pelín la opacidad. Y yo creo que sí, como ya es un pincel difuso, ya no hace falta ni aplicarle un desenfoque gaussiano. Yo creo que sí, ya estará correcto. Una vez tenemos esto, vamos a seguir agrupando y desde la sombra de la modelo hasta esta capa 1, que vamos a hacer doble clic y vamos a poner iluminaciones modelo. Desde esta capa con la tecla Shift hasta esta otra de aquí. Ahora vamos a hacer con Control G, que es lo mismo. Vamos a crear otro grupo y vamos a poner modelo. A continuación vamos a ver un truco de cuando creamos rayos de luz que nos da iluminación a objetos o a personas. Y para ello, para lo que lo veáis claro, vamos a ir a la capa rayo, lo vamos a subir al 100%. Incluso creo que vamos a duplicar la capa con Control J y con Shift vamos a clicar las dos capas y con Control E las vamos a acoplar en una sola capa para que haya mucha más luz. Así lo veréis de forma muy clara. Como veis aquí la capa está por encima de todo, por lo tanto nos respeta, digamos, las sombras, iluminaciones de la modelo, de los árboles o de cualquier objeto que pueda ver. Aunque le bajemos la opacidad, baja, pero digamos que es uniforme. Para darle una sensación mucho más realista, lo que vamos a hacer va a ser a esta capa de rayo. Vamos a crearle una máscara de capa. Vamos a ir a imagen y vamos a aplicar imagen. Importante es que esté marcada la máscara de capa. Vamos a aplicar la imagen dentro de una máscara de capa. Vamos a dejar la capa combinada. Vamos al modo de fusión a dejarla en oscurecer y esto lo vamos a utilizar como máscara. Y como veis, aquí ya nos ha aplicado la imagen, toda la imagen como una máscara. Como veis, si aquí invertimos queda blanco. Veis, aquí vuelve a quedar como antes, pero al invertir y a coger las zonas oscuras, como veis, cómo cambia y ya respeta, por ejemplo, en este árbol, la zona más oscuras, en la mujer también, aunque deja pasar algo de luz, porque realmente algo de luz pasa, pero ya no es la misma iluminación aquí arriba que, por ejemplo, enfrente de la modelo o en el árbol, en esta parte más oscura que en la clara. ¿Lo veis? La diferencia aquí es una sensación mucho más realista. Le damos a OK y para que veáis y acabáis de entender, si digo hago Alt, mantengo la tecla presionada y hago clic, aquí vemos la máscara, que es la imagen que utilizada como máscara. Entonces las zonas oscuras pasa mucho menos la luz y en las zonas claras pasa más la luz. Y en lo que serían los semitonos, los grises, pues pasa un pelín de luz, no pasa del todo. Y nos da una sensación mucho más real. Esto lo podemos utilizar ahora o podemos ahora eliminar esta máscara de capas, seguir poniendo pues la bruja, centauro y tal, y luego aplicarlo a todo. Aunque aquí realmente solo nos va a coger un poquito la bruja, pues luego lo volveremos a aplicar. O ahora lo dejaré y luego ya iremos aplicando. Pero creo que es un truco muy bueno y nos da una sensación mucho más realista y mucho mejor.
El próximo paso va a ser colocar a nuestra bruja, colocar elementos incrustados, bruja, colocar, vamos a buscarle su ubicación, manteniendo la tecla Shift pulsada arrastramos y la dejamos ahí en este tamaño, más o menos, creo que ahí estaría bien. Ahí, hacemos doble clic, ya la tenemos colocada. Con la herramienta mover, vamos a colocar un poquito más por aquí. Ahí estaría bien. Como vemos nos han quedado restos por aquí, pues nada, vamos a primero rasterizar capa. Vamos a aplicarle una máscara de capa, color frontal negro y un pincel pequeñito. Y con una opacidad pequeña, 20-22, vamos a ir quitándole, sobre todo aquí, que se ve en la escoba. Muy bien. Ahora vamos a aplicarle un ajuste de tono y saturación. Vamos a colorear. Vamos a aplicarla como máscara de recorte para que nos actúe solo sobre la bruja. Vamos a bajar luminosidad. Un poco más de saturación. Yo creo que ahí estaría bien. Y vamos a recuperar desde la máscara de capa color frontal negro y el pincel. Vamos al 100% y vamos a recuperar el color de la cara. Eso es. Color del pájaro. También esto de aquí. Y la mano también. Eso es. Y con un poquito menos. Y una opacidad 46-50%. Aquí donde había más iluminación. Vamos a recuperar un poquitín. Ahí está. Y el gorro también. Bien, más o menos. Ahí está bien. Ahí podéis entreteneros un ratín. Para dejar como vosotros mejor os guste. Yo de momento ya no voy a perder más tiempo. Y lo voy a dejar ahí. Control 0. Y ya tenemos la bruja colocada. ¿Qué nos pasa? Que tiene que ir el rayo por encima. Vamos a ver. Ahora. Bien, pues ahora vamos a venir aquí a la máscara. Con el control negro. Vamos a un poquitín los zapatos. Ahí. Y ahora ya vamos a archivo. Colocar. Vamos a colocar las luces que van a ir más o menos por aquí y vamos a colocarlas en modo trama. Ahí está. Doble clic y aquí tenemos las luces de la bruja. Podemos moverlas ahí, más o menos por ahí. Veis que aquí llega como una colilla que estaría bien para la capa y aquí otra para la escoba, estaría muy bien. Y aquí además vamos a aplicarle la máscara de capa con el frontal negro y el pincel. Primero vamos a acercar un poco para ver mejor. Y ahora sí, con este pincel negro, si nos sobra alguna luz, aunque parece que lo voy a dejar así porque no nos coincide ninguna con la cara, si una aquí un poquito con esto pues ya queda bien, o como mucho podríamos quitar esto de aquí, así. Podéis revisar, depende de cómo lo coloquéis, os puede sobrar más o menos. Aquí por ejemplo esta del pájaro la voy a quitar. Ahí está. Y ya tenemos colocadas las luces también de la bruja. Ya desde las luces hasta aquí, hasta bruja, con Shift seleccionamos carpetita y ya tenemos organizada y colocada nuestra bruja. Pues como ya tenemos a nuestra brujita colocada, vamos a por el centauro. Vamos a archivo, colocar elementos incrustados, centauro, colocar. Vamos a buscar su ubicación.
será por ahí. Botón derecho, voltear horizontal y vamos a hacerla más grande. Con tecla Shift presionada vamos a estirar hasta encontrarle el punto que queramos. La resituamos un poquitín y vamos a validar. Ya tenemos el centauro colocado. Vamos a rasterizar capa. Vamos a crear una máscara de capa con color frontal negro y un pincel. Vamos a acercarnos un poquito con la tecla zoom. Y recuperamos el pincel que con el fondo, con el color frontal negro, vamos a una opacidad más suave. Y vamos a fusionarlo con el césped. Ahí está. Con la tecla zoom vamos a hacerlo más grande y con la barra espaciadora vamos a colocarlo. Ahí lo tenemos. A ver qué ha pasado. Ahí está. Muy bien. Para trabajar las luces y las sombras podríamos hacer una capa de 50% de gris que hemos hecho antes y trabajar con subexponer y sobreexponer, pero también lo podemos hacer con ajuste de curvas. Por lo tanto, vamos a crear una capa de ajuste de curvas y una la vamos a subir. Como veis, sube mucho las iluminaciones y la vamos a llamar luces. Y vamos a poner como máscara de recorte para que solo actúe sobre el centauro. Y vamos a crear otra de curvas y esta vamos a bajar también como máscara de recorte para que nos oscurezca bastante. Ahí la tenemos. Doble clic y le vamos a llamar sombras. Ahora nos vamos a poner encima de la máscara de capa que esté activa y con control I la vamos a invertir para esconderla y vamos a hacer lo propio con la de abajo, con luces, control I y la tenemos invertida. Ahora simplemente con color frontal blanco, porque como hemos invertido la máscara necesitamos el blanco para enseñarla, un pincel de borde difuso y el tamaño que nos vaya haciendo falta. Vamos a ir trabajando primero sobre las luces. Voy a reducir el pincel y como quiero iluminar más aquí, yo voy a coger más opacidad porque voy a hacerlo más rápido, vosotros dedicarle el tiempo que necesitéis y como veis nos ilumina mucho más estas partes que nosotros queramos resaltar. Ahí está, como nos viene más la luz de aquí, vamos a resaltar más esta parte, más aquí el caballo y esta parte de aquí. También tiene algo más de luz aquí que le viene de atrás y un poco más el pelo y esto de aquí. Bien, no, ya os digo que no me paro demasiado. Y las sombras, lo mismo, si quiero resaltar, hacer más sombras, voy a resaltar esta parte de aquí, un poco más esta parte de aquí, la cara quizás esta parte un poco más oscura, bien, etcétera, etcétera. Jugáis con la opacidad, jugáis con el tamaño del pincel y ahí tenéis las partes más oscuras. Ahí lo tenemos. Bien, dedicarle el tiempo necesario y seguro que os queda mucho mejor que a mí ahora que no le he dedicado el tiempo necesario. Esto lo vamos a esconder un poquito más y ya está. Pues es otra técnica para que veáis cómo podemos trabajar luces y sombras. Ahora nos vamos a colocar en la capa del centauro. Vamos a duplicarla con control J. Vamos a ir a la capa duplicada de abajo y con control U vamos a sacar tono y saturación y vamos a bajar la luminosidad al -100. Le damos OK y con control T vamos a bajarlo hasta aquí. Botón derecho, vamos a distorsionar y vamos a mover la capa un pelín hacia aquí. Luego lo vamos a juntar ahí. Ahí está. Vamos a hacer doble clic. Un poco más aquí, doble clic y ya lo tenemos.
Y ahora vamos a aplicarle un filtro, un desenfoque gaussiano. Y le vamos a aplicar un desenfoque más o menos por ahí, de un 16, un 15 más o menos. Le damos a OK y ahora vamos a bajarle la opacidad. Por ahí estaría bien. Y en la máscara de capa, si queréis y hacer la sombra progresiva, vamos a coger un degradado al revés y de aquí hacia adelante, que va de negro a blanco, más sombra cuando más cerca del centauro, menos sombra cuando más lejos del centauro. Y aquí ya también vais un poco con la opacidad. Ahí está. Ahí. Creo que ahí estaría bien. E incluso lo podemos poner en modo superponer. ¿Sí? Muchas veces los modos de fusión en las sombras, cuando reflejan sobre materiales como troncos, madera, alguna cosa así, si le cambiamos el modo de fusión, sobre todo si lo ponemos superponer y también multiplicar, nos queda mucho más adaptada. A mí me gusta más superponer. Ahí está. ¿Veis? Ahora sí, incluso podría subirle un poquito más la opacidad y queda mucho más realista. Ahí está. Bien, pues ya tenemos nuestro centauro, que desde aquí que vamos a hacer doble clic y vamos a poner centauro. Hasta las capas de sombras que hemos realizado. Le damos a la carpetita, doble clic y ya tenemos nuestro centauro preparado. Pues el siguiente paso va a ser colocar las aves, que vemos que el centauro va a sacar una flecha, a ver si caza alguna. Y lo vamos a hacer con una nueva capa. Con un pincel, damos con el botón derecho, os lo dejaré en la descripción del vídeo también, estos dos pajaritos que tenemos aquí, y los vamos a colocar aquí. Vamos a duplicar la capa con control J, con control T la vamos a seleccionar, botón derecho para voltear horizontalmente y lo vamos a colocar por aquí. Ya los tenemos colocados, vamos a coger las dos capas con Shift y clic y con control E la vamos a juntar en una sola capa. Nos vamos a copiar en una capa, vamos a moverlo hasta aquí. Y esta capa, ahora la vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a duplicarla con control J, con control T, botón derecho, vamos a voltear horizontalmente y la vamos a colocar por aquí. Así. A ver, mejor la vamos a dejar tal cual, sin voltear. Ahí la tenemos. Doble clic para fijarlas y lo mismo con mayúscula y clic control E la ponemos todo en una capa y con control T vamos a reducir el tamaño con la tecla Shift presionada y vamos a hacerlo más pequeño porque da la sensación que está más lejos. Ahí la tenemos, doble clic y doble clic en la capa para renombrarla como aves y ya tenemos las aves colocadas. Bien, como ahora ya tenemos todo lo que va a estar, digamos, dentro del ámbito del rayo de luz, lo que vamos a hacer va a ser eliminar esta máscara de capa. Vamos a eliminarla. Vamos a crear otra. Como veis, cómo cambia el panorama, qué diferencia de realismo. Vamos a ir a imagen, aplicar imagen y vamos a seguir los pasos que hemos hecho antes. Vamos a marcar aquí máscara, invertir, aquí la tenemos y le damos a OK. Y ya veis que podemos subir aquí más o menos. Eso ya irá a vuestro gusto, pero podemos jugar con la opacidad para tener más o menos luz. Yo lo voy a dejar aquí y creo que queda bastante bien. Ya voy a bajarlo un poco más, a 80 lo voy a dejar. Ahí está. Bien, pues ya tenemos. Si damos Alt y la máscara de capa, ya veis que
también el rayo de luz juega con parte del centauro, desde luego con las aves y con parte de la bruja que teníamos aquí. Con el clic volvemos y ya vamos a pasar a colocar la puerta en el árbol. Para ello vamos a ir a Archivo, colocar elementos incrustados, vamos a coger la puerta, colocar, vamos a llevarla hasta aquí, más o menos. Con la tecla Shift presionada vamos a hacerla un pelín más grande. Yo creo que ahí estará bien. Hacemos doble clic y como veis que tenemos mucha más luminosidad, vamos a crearle una capa de tono y saturación. Vamos a crear una máscara de recorte para que actúe solo sobre la puerta. Y vamos a darle aquí un poquito de color. Vamos a bajar la saturación bastante. Por ahí. Y vamos a bajar también un poco la luminosidad. A ver. Creo que por ahí estaría bien. Y también vamos a darle una capa de curvas. Vamos a oscurecer. Vamos a darle aquí. Ahí estaría bien. Por ahí. Y ahora simplemente en la capa de la puerta vamos a añadirle una máscara de capa con el color frontal negro. Vamos a acercarnos. Ahí está. Y con un frontal negro con una opacidad del 76%. Vamos a fusionar la puerta con el árbol. Ahí está. Vamos pasando con cuidado. Ahí está. Le voy a rebajar la opacidad. Voy a coger el color frontal blanco. Y le voy a rebajar más la opacidad. Y por aquí, ahí, que se fusione bien. Ahí está. Bien, por ahí, más o menos, yo creo que ya nos valdría. Con control 0. Ya tenemos la puerta fusionada. Quizá en el tono y saturación. A ver. Por ahí nos cogería un tono más marrón. Y se nos fusionaría mejor. Con un poquito más de saturación. Yo creo que por ahí sería correcto. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien, pues el siguiente paso. Vamos a coger desde puerta hasta curvas. Con control G. Vamos a colocarlo dentro de un grupo. Será puerta. Quizá lo podríamos bajar hasta aquí. No hay ningún problema. Y ahora ya vamos a colocar el duendecito. Archivo abrir, perdón. No, archivo colocar. Vamos a elegir el duende. Colocar. Ahí está. Y vamos a colocar el duende aquí encima del tronco. Vamos a dar OK. Quizá un pelín más grande. Ahí está. Vamos a darle OK. Ahí lo tenemos. Con la tecla V vamos a moverlo quizá un poco más hasta aquí. Ahí está. Vamos a trabajarle el duende un poquito. Vamos a aplicar una capa también de tono y saturación. Primero.
Vamos a bajarle la saturación más o menos sobre 36, 38, 40. Bueno, por ahí estaría bien. Vamos a marcar para que tú veas solo sobre el duende. Y vamos a bajarle también la luminosidad un poquitín, no mucho, pero por ahí creo que estaría bien. Ahí estaría bien. Luego vamos a aplicarle también un ajuste de niveles. Vamos a bajarle aquí los negros un poquitín, que esté más oscuro, está en una zona más oscura de la composición. Por ahí estaría bien, quizá los medios tonos también los podríamos subir un poco. A ver. Yo creo que por ahí estaría bien. Y luego le vamos a aplicar también un ajuste de curvas. Vamos a hacerle un poquito a ese para oscurecerle un pelín más, pero también al mismo tiempo sacarle un poco los claros. Por ahí estarían bien. Ya sabéis que los duendecillos siempre están bastante sucios y son bastante oscuritos, por lo tanto yo creo que aquí estaría muy bien. Bien, ahora vamos a aplicar unos efectos, unas opciones de fusión. Y el primero va a ser una sombra paralela. Ahí la tenemos. Ya sabéis que siempre la podemos mover desde aquí. Ahí está. Yo creo que la distancia aquí estará bien. Podemos mover con el ratón. Ahí está. Vamos a subirle un poquito la extensión y un pelín el tamaño. Ahí está. Y también vamos, como va a haber una luz amarilla aquí detrás, vamos a aplicarle un resplandor exterior. Aquí está. De color amarillo. Vamos así al tamaño un poquito. Vamos a... Ahí estará bien. Vamos a bajarle la opacidad. Ahí está. Y... A ver, subimos un pelín más tamaño. Yo creo que ahí estaría bien. Y vamos a darle OK. Otro de los trucos que he hecho alguna vez es hacer clic sobre los efectos y crear capas. Le damos a OK y como veis ya tenemos el resplandor y la sombra paralela del duende en una capa. Esta sombra paralela del duende, si hay luz y además viendo la luz de aquí atrás no puede ir la sombra hacia atrás, siempre tiene que venir hacia adelante. Por lo tanto, en la sombra vamos a crear una máscara de capa, color frontal negro, nos vamos a coger un pincel con una opacidad del 100% y la sombra y aquí atrás nos sobra. Ahí está. Se lo vamos a dejar hasta aquí, el reflejo hasta el tronco. Ahí lo tenemos. Y con el resplandor exterior vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a crear una capa, una máscara de capa, perdón. Vamos a rebajar la opacidad y con el color frontal negro vamos a dejar solo algunas partes donde haya más luz. Vamos a rebajarla un poquito, lo habíamos podido hacer con la opacidad. Ahí está, pero esta parte de aquí, por ejemplo, podemos quitar entera. Ahí está. Y dejarle un poquito solo de opacidad como si viniera en la parte de atrás. También podemos trabajar aquí las iluminaciones y las sombras. Yo lo voy a hacer ya directamente sobre el duende, aunque ya sabéis que no me gusta y es algo destructivo. Vamos primero a rasterizar la capa para que nos deje trabajar.
Y como veis le puedo dar un poquito más brillo en algunas partes donde en principio va a haber más luz. Ahí está. Y también vamos a cambiar la herramienta subexponer y darle algo más de sombra en estas partes de aquí. Ahí está. Más o menos así, por la vía rápida. Vosotros perderéis más tiempo y seguro que os quedará mucho mejor. Este resplandor exterior también le voy a rebajar la opacidad o el relleno. Así. Con un poquitín ya nos irá bien. Ya estaría bien. Ya nos faltaría ponernos la capa del duende, duplicar la capa, control J, y en la capa de abajo, con control U, vamos a bajar la luminosidad a menos 100, igual que hemos hecho antes, control T, vamos aquí a darle la vuelta, ahí está, control derecho, botón derecho del ratón, vamos a sesgar, vamos a llevarla un pelín hacia este lado. Ahí está, doble clic ya le tenemos, vamos a filtro, vamos a desenfocar, desenfoque gaussiano, vamos a ponerle sobre un 10 o un 11 estaría bien, vamos a darle clic y vamos a ponerle en modo superponer. Y ahora vamos a rebajar la opacidad hasta ahí, creo que nos queda al estar fusionada con superponer más el rebaje de la opacidad, creo que está muy bien. Luego si queremos le aplicamos una máscara de capa, nos vamos al degradado de negro a blanco, al revés, y le damos un poquitín de degradado, ahí está. Y ya tendríamos nuestro duende con nuestra sombra y con un poco de iluminación que ahora se verá mucho mejor cuando le pongamos aquí el foco y la luz de atrás. Primero de todo vamos a coger desde estas curvas hasta la sombra, ahí está, vamos a darle a la carpetita, doble clic, duende, y ahora vamos a archivo, colocar, y vamos a colocar nuestro farol. Ahí está, ahí lo tenemos. Evidentemente le tenemos que bajar el tamaño bastante más. Ahí está. Creo que ahí está centrado con las flechas. Podemos centrarlo en la puerta. Hacemos doble clic. O le validamos aquí arriba. Ya le tenemos. Además le vamos a aplicar una capa de ajuste de niveles. Y vamos a bajar. Vamos a clicar aquí. Y vamos a bajar bastante los niveles para oscurecerle bastante. Ahí estaría bien, subirle ahí un pelín, ya le tenemos. Y ahora por encima de esta capa vamos a coger un pincel de un tamaño que nos ocupe más o menos el farol. Botón derecho, nos cercioramos bien de que tenga una dureza 0. Y vamos a coger un color amarillento. Por aquí estaría, yo creo que estaría bien. Y vamos a hacerle un clic aquí. A ver. Clic. Control Z. Vamos a mirar que la opacidad esté al 100%. Damos un clic y ahí parece ya que el farol está encendido. Vamos a crear otra capa. Perdón, control Z, le he dado a la carpeta. Otra capa, ahí está. Vamos a aumentar el tamaño del pincel. Yo creo que por ahí puede estar bien. Y en lugar del 100% vamos a rebajarle al 65-66% y hacemos otro clic. Ahí está. Ahora vamos a aumentar bastante más el tamaño. Recordad que el tamaño, presionando la tecla Alt
y el botón derecho del ratón, si vamos hacia la derecha, va aumentando. Y si la aumentamos hasta aquí, ahora sí podemos bajar más la opacidad, 28%. Le volvemos a hacer un clic aquí y ya tenemos más luz. E incluso podremos bajar al 12% y darle más luz aquí y darle otro clic. Y como veis ahora ya tiene más sentido este resplandor exterior de nuestro duende. Tendría que haber hecho una capa en cada luz para poderlas modificar, pero bueno, yo creo que así está bien. Incluso ya ahora con Shift voy a clicar estas dos capas y con Control E las voy a acoplar. Y aquí le vamos a poner como luz farol. Y ya tendríamos colocada la puerta, el duende y el farol iluminado. Vamos a seguir organizando y desde luz farol hasta farol con el clic y el Shift pulsado, Control G, y le vamos a llamar farol. Bien, ahora para que veáis que el trabajo no destructivo, las ventajas que tiene, si quisierais podríamos ir al fondo, podríamos buscar esta capa de curvas que hicimos para que esta parte del suelo donde está la modelo estuviera más iluminada, y si quisiéramos, estando encima de la máscara de capa y color frontal blanco, podríamos coger un pincel y con una opacidad bajita, sí, podríamos hacer que se iluminara un poquito más esta parte del fondo y quizá un poquito del tronco, porque tenemos esta iluminación del farol. Eso es, ahí está. Y podríamos dar un toque más de iluminación, que es mucho más realista. Bien, pues una vez tenemos esto, crearemos otra capa, aquí por encima de aves, y aquí vamos a colocar la niebla. Vamos a hacer varias capas de niebla, y lo que tenemos que tener en cuenta es, igual que cuando vamos por carretera nos encontramos la niebla, cuando estamos en un plano, digamos, cercano, tiene que ser más difusa, o sea, no tan espesa, y cuando más nos alejamos o cuando más lejos la vemos, más espesa es. Por lo tanto, tenemos que jugar con la opacidad del pincel para darle más profundidad y que sea mucho más real. Estando en esta capa, que ya vamos a llamar niebla, ya la tenemos, ya tenemos un pincel, vamos a recuperar los colores básicos, con D y con X ponemos el blanco color frontal, aquí vamos a clicar con el botón derecho, y aquí tengo yo un pincel de niebla, que voy a hacer un poco más pequeño, ahí está, y voy a utilizarlo por aquí, primero con una opacidad, si es una opacidad pequeña, vamos a colocarla por aquí, a un 33%, y como veis nos queda una opacidad bastante clarita, ¿sí? Y la vamos a colocar por detrás del duende. Como veis, nos queda el duende casi sin niebla porque está en primerísimo plano y la niebla ya empieza un poco más por atrás. Y ahora vamos a crear otra capa que la vamos a poner por encima de todo, por encima de las aves. Una capa nueva y aquí le vamos a dar más opacidad. Le vamos a dar más o menos un 70% y le vamos a dar por aquí. Eso es. Y ahora vamos a hacerle una máscara de capa. Ahí está. Vamos a coger un pincel redondo, difuso, color frontal negro, y con el pincel vamos a reducir bastante el tamaño. Vamos a quitarle a esta capa esta parte de aquí. Por lo tanto, es como si nos quedara por la parte de detrás del tronco. Ahí está. Aquí tenemos, como veis, más opacidad, y la otra que tiene menos es esta parte. Vamos a volver a cambiar de pincel, vamos a volver a coger la niebla, vamos a coger este tamaño, ahora vamos a hacer por aquí, que nos coja la bruja, un poquito más por aquí, y esta la vamos a poner
más o menos a un 47%. Y le vamos a poner por aquí. Vamos a hacer control Z, perdón, y vamos a crear otra capa por encima. Y la vamos a colocar por aquí. Y ahí la tenemos. Vamos a bajar la opacidad porque creo que no hace falta que sea tanto. Vamos a ponerla por aquí. Ahí está. Yo creo que por ahí ya llega bien. Por aquí arriba podemos, si acaso, vamos a darle botón derecho. Vamos a girar un poco el pincel. Ahí está. Para que nos quede por aquí. Voy a reducirlo. Y vamos a hacerle aquí un clic, control Z, pero con la opacidad al 100%. Ahí está. Aquí. Ahí es como si fuera más atrás. Incluso creo que en la misma capa le voy a hacer otro clic aquí. Ahí está. Y ahora voy a cambiar a un pincel redondo, difuso, pero la opacidad la voy a bajar a un 36%. Y toda la parte del árbol, control Z, perdón, vamos a crear una máscara de capa, ahora sí. Y por la parte del árbol voy a darle algún clic para que parezca que está por detrás, pero que se va metiendo así un poco entre los árboles. Si queréis, podéis reducir en alguna parte, hacerle algún clic para que no se vea todo tan blanco. Bien, ahí está. Estas dos capas las vamos a meter dentro de un grupo. Les vamos a llamar, ahí está, niebla 1, porque ya tenemos la otra que es niebla, aunque la tengamos por debajo. Como veis, aquí veis el cambio. Y ya lo único que nos quedaría por poner sería una capa más. Vamos a coger un tono amarillo, tirando bastante a blanco por aquí, más o menos. Vamos a hacer el pincel así de grande, con una opacidad de un 70%. Bueno, vamos a ponerlo al 100%. Ahí está. Y vamos a hacer un clic aquí. Eso es. Y ahora vamos a hacer un poquito más grande y vamos a bajar la opacidad de un 43% y vamos a hacer otro clic. Ahí está. Y esta le vamos a bajar un pelín más la opacidad. Ahí está, como veis también nos trabaja un poco sobre las hojas de los árboles arriba. Y yo creo que por ahí estaría bastante bien. Ahora vamos a aplicar unos filtros. Primero de todo vamos a renombrar luz sol. Y ahora solo nos quedará aplicarle unos filtros finales. Y ya tendremos el tutorial finalizado. Y empezaremos por colocarnos arriba en la última capa de todo, en rayo copia. Presionaremos mayúscula control alt para que nos cree todo lo que tenemos en una sola capa. Vamos a ir a filtro, otro y paso alto. Y vamos a poner un paso alto de 4 más o menos. A ver, sobre 4. Ahí está. Y damos a OK. Y vamos a ponerlo en modo de fusión, luz suave. Una vez tengamos esto, vamos a crear un mapa de degradado. Y vamos a elegir un color naranja blanco. Ahí está. Le vamos a dar a OK. Lo vamos a poner en modo luz suave. Y le vamos a bajar la opacidad sobre un 20% más o menos. Así resaltamos un pelín los colores cálidos. Luego vamos a poner un blanco y negro al 20%. Ahí está. Y para finalizar vamos a meterle un filtro de fotografía frío 80, ahí está, y le vamos a bajar también aún sobre un más o menos 20%. Bien, estos son los filtros finales. Al final va muy a gustos, pero creo que así nos queda muy parecido a
la foto inicial. Ya os digo que luego podéis ir investigando, ir probando y dejarlo como más os guste. Ahí estaría bien. Lo único que me quedaría para finalizar es crear una capa nueva. Primero vamos a ir de aquí hasta aquí. Vamos a crear una carpeta que vamos a llamar filtros finales. Y por encima voy a crear una capa con el color frontal blanco y el pincel, botón derecho, y voy a buscar aquí mi firma para firmar el trabajo. Vamos a subir la opacidad al 100% y ahí lo tenéis. Espero que os guste, que os haya gustado, que os sirva, como siempre. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.